Llegó el azul y se pintó su tiempo. ¿Cuántos azules dio al Mediterráneo? Venus, madre del mar de los azules, el azul de los griegos descansa como un dios sobre columnas. El azul, Edad Media delicado. Trajo su virginal azul la Virgen, azul María, azul Nuestra Señora. A su paleta descendió, traía el azul más oculto de los cielos. De rodillas pintaba sus azules. Lo bautizaron con azul de los ángeles. Le pusieron Beato Azul Angélico. Los azules de Italia, los azules de España, los azules de Francia, Venecia del azul, Tiziano en oro. Veneno de azules Tintoretto, azul, azufre, alcohol, fósforo greco, greco azul ponzoñoso, cardenillo. En la paleta de Velázquez tengo otro nombre. Me llamo Guadarrama. Cuando serpeo entre las carnes nácar, me llamo Alegre Azul, vena de Rubens. Te diría, eres bella. Eres tan bella como el azul glorioso de los techos. Soy la sombra azulada, la clara silueta de tu cuerpo. Para los viejos ojos, el escándalo. Dijo el azul un día, hoy tengo un nuevo nombre. Se me llama Azul Pablo Ruiz, Azul Picasso. Mi abuela Dolores se subía a un cabezo, bueno, a un monte, y mirando a la mar decía, desde aquí se ve el mundo. El mundo era para ella la mar azul que se confundía con el infinito. Allí, cerca de mí, el rojo de las naranjas, el mineral, en una algarabía de colores, el plomo, la pirita, el amarillo rabioso del limón, la pintura. Los recuerdos de la infancia, el deseo en un almanaque, la novia de un minero, después el colegio, y de repente actor, y de repente Goya. No sabía manejar los pinceles, pero mis amigos Barjola y Pacheco me dijeron, pinta, pero si no sé, pinta. Y pinté. Me devolvieron los colores de mi infancia, de mi origen. Así conocí a Pepe Díaz y a Pepe Ortega de La Mancha, a Rafael Alberti de Cádiz, a Guttuso de Italia, a Úrculo y a Lombardía de Asturias. Ellos me descubrieron una nueva vida. Me hicieron desear el ocio, la belleza de la pintura. Y también comprendí que así como el amor puede nacer de una mirada o del roce con la compañera, así, frotando dos palos, nace el fuego, el rojo vivo. Aunque pintaba mal, pues no importaba porque allí se consumía el cigarrillo encendido y se me enfriaba el café. Qué pena que de vez en cuando vuelva al cigarrillo y al café. Pero bueno, también he vuelto a la mar, a otra mar, la misma mar.
Y aquí, mirándola en este atardecer, pienso como mi abuela, que desde aquí se ve el mundo. A veces cuando tienes pues 25, 29 años, suceden cosas importantes en el mundo, en el conjunto del mundo, que te motivan. Entonces hay críticas, hay situaciones sociales, en la época, por ejemplo, nuestra del franquismo, o en la época, por ejemplo, del golpe de Pinochet en Chile. Entonces, en ese momento yo hacía un tipo de pintura como comprometida, como esa pintura negra de denuncia, transformadora, revolucionaria aparentemente, ¿no? Y entonces lo trascendente realmente no está en esas apariencias, sino que muchas veces se es más trascendente sin esa ornamentación o sin ese lenguaje tan rebuscado y tan crítico. Y se puede estar mucho más fresco en una pintura pues que aparentemente parece como mucho más elemental porque es más limpia de colores, más rápida de expresión, pero luego, sin embargo, conecta quizá más rápidamente también con la gente porque la gente lo asimila como un acto de realizarlo muy elemental, muy superficial. Y sin embargo yo creo que el problema del artista, de esas trascendencias, es darse cuenta que lo trascendente es no buscar las cosas a priori, sino que surjan ellas y surgen de las personas si realmente tienen trascendencia. En la época de la Primera Guerra Mundial, pues Picasso mismo o Matisse estaban haciendo mujeres en color azul corriendo por campos rosas, y Picasso estaba haciendo una pintura cubista y se estaban matando millones de personas en los frentes, y sin embargo aquello como arte era revolucionario en el sentido de que era transformador. Entonces el arte no es un elemento que tenga que aportar a la transformación social cosas que no son de su propio campo. O sea, el campo económico no lo puedes transformar con la pintura, lo tiene que transformar una ordenación económica. Entonces la pintura tiene que transformar la cultura, colaborar a transformar la cultura, y desde ahí sí estamos haciendo un arte revolucionario, ¿no? A lo largo del tiempo los pintores se van decantando y van quitando esqueleto y complicaciones y barroquismo de las cosas, y va quedando casi, digamos, el propio espíritu de la pintura, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que ese tipo de pintura es un tipo de pintura engañosa porque es un tipo de pintura como de niño, pero es que realmente el niño es el ser humano más puro y más limpio, no tiene tapujos ni problemas como tenemos las personas mayores. Yo recuerdo hace mucho tiempo un viejo profesor de universidad que me decía una cosa que hago mía y que es preciosa realmente, una definición. La diferencia entre un niño y un adulto era tan elemental como meterlos a los dos debajo de una mesa, y un adulto vería una mesa al revés y un niño vería un mundo, ¿no? Tomás, qué maravilla, ¿eh? Y qué bien, cómo te obedecen las gaviotas y vienen todas para ti. Bueno, ya son varios años haciendo esto. Y, en fin, yo lo que no me explico, no puedo explicarme cómo un pájaro tan maravilloso, con tanta armonía, que no sepa la cantidad de pintores que vienen aquí, que no supieron captar esta belleza. ¿Ningún pintor amigo tuyo lo ha pintado esto? ¿Qué va? Y vinieron japoneses de todas partes, pero no saben, no supieron captarlo. Te advierto una cosa, que hay una gaviota ahí que me ha recordado a mí una amiga mía, es tan fea como mi amiga, Pepe. No ¿La conoces? No te los nombres. Era ahí en los Picos de Europa. Estaba yo un día así tumbado en el verde y de la hermosura de la naturaleza, ¿no? Y de repente entró nuestra amiga, que era feísima, ¿no? Entonces la fealdad todavía
contrastaba más con la belleza. Más era hermosamente fea, eso es. Pues el contraste, en fin, lo veo maravilloso. La hermosura de la gaviota. El contraste de lo bello y de lo feo. Exactamente. Lo mismo que aquí me pasa a mí con las morenas y las rubias, ¿no? Que a mí este contraste me gusta. Pues sí, Y a ti, Pepe, también, ¿no? ¿Y esa rubia que tienes a tu lado? Bueno, aquí como Don Hilarión está uno aquí entre la morena y la rubia. Recuerdo del homenaje a Picasso que se organizó en el año 66 una anécdota muy importante, yo creo que sería la que se podía entresacar de todo aquel conjunto, que un periodista español nos aconsejaba a los dos organizadores de ese homenaje, que se hizo una exposición en la Galería Biosca en Madrid y incluía un poema manuscrito de Camilo José Cela, y nos sugería y nos invitaba a llevarle la colección de pintura joven española a Pablo Picasso, y pagándonos el avión y a la vez permitiendo que él actuara como uno de los organizadores para hacerle una entrevista secreta. Al comentarle a Picasso esto, porque nosotros tuvimos que ir en autostop, no teníamos dinero, le hizo mucha gracia porque era un periódico oficial, y al final de la noche, era Nochevieja, nos dio un sobre donde ponía para mis amigos con 30.000 pesetas para que pudiésemos hacer el viaje de regreso a España, y cantando el porón pom pom y festejando el fin de año hasta las 2 o las 3 de la mañana. Recuerdo que Picasso, y al despedirnos, nos dijo: hijos, cuando vayáis a ver la exposición mía en París, no os olvidar de mandarme una postal a ver qué os ha parecido la muestra. Esto demuestra realmente en el ánimo de Picasso qué espíritu más juvenil, qué afán de no querer ser una persona que representase egoístamente nada, sino que realmente actuaba con toda sinceridad y de una manera totalmente auténtica. Yo tenía 14 años, mi tío hacía copias en el Museo del Prado, bueno, y hasta hace poco ha seguido haciendo copias en el Museo del Prado, y yo me iba a verlo, y entonces, no sé, me impresionaba ver cómo iba formando el cuadro, ¿no? Iba eso. Y sobre todo a mí, yo no sé, yo con 14 años me parecían los cuadros de mi tío, me parecían bastante mejor que si estaba pintando los borrachos de Velázquez, por ejemplo, pues me parece mucho más interesante el cuadro que estaba pintando mi tío que los borrachos de Velázquez, o sea que eso es indiscutiblemente, ¿no? Y además, no sé, veías como la gente, que en aquella época pues iba muy poca gente al Museo del Prado, ¿no? Te encontrabas 4 americanos despistados y un europeo, ¿no? Y entonces iban allí y además era un espectáculo, era más espectáculo el ver la gente haciendo copias que los cuadros. Yo me daba cuenta que se fijaban más, la gente que iba al Museo del Prado se fijaba más en cómo había, y además en aquella época pues había bastantes copistas, ¿no? Porque era una forma de ganar dinero, había profesionales, habían señores que habían hecho la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y que la única medio de poder vivir era haciendo copias en el Museo del Prado. Y no solamente en España, yo recuerdo el primer viaje, en París lo veía en el Museo del Louvre, estaba viendo gente haciendo copias, ¿no? Y aquello, no sé, era una cosa que... Mi ilusión, lo que me habían marcado era hacer copias en el Museo del Prado, fíjate. O sea, esa es un poco porque aquello me parecía una cosa fabulosa, ¿no? Veía allí a mi tío, todo muy pintor, ¿no? Y esto fue prácticamente el inicio, lo que fue creando en mí una ilusión para ponerme luego a pintar, ¿no? Que desde los 14 años hasta los 17 años que verdaderamente yo empiezo con seriedad, un poco ya mentalizándome y diciendo, no, yo quiero ser pintor. O sea, pues hay una laguna de unos 3 años que yo entre esos 3 años pues yo he estado, pues no sé, en una pastelería trabajando, en una imprenta trabajando, o sea que he estado en una infinidad de trabajos, ¿no? Y luego del propio corazón me digo, no, pues me interesa pintar, quiero. Entonces entro en la Escuela de Arte y Oficios y ya prácticamente no lo he dejado, o sea, hasta ahora. Generalmente he estado trabajando con otra actividad aparte de la puramente pintar. O sea que yo prácticamente podemos decir que a efecto económico la pintura ha sido para mí un hobby. O sea, no me he dedicado a ganar dinero con ella, ¿no? Ahora estoy de profesor en arte y oficio, pero no es de vender cuadros, ¿no? O sea que en ese sentido sigo teniendo bastante claro, ¿no?
Esto a lo mejor tiene un inconveniente de que te hace perezoso. Quiere decirse que no necesitas estar trabajando para montarte una exposición. O sea, pero al mismo tiempo te da esa independencia de si estar un año sin trabajar porque tú subes al estudio y no se te ocurre nada, pues entonces no tienes por qué necesidad de ponerte a pintar, no pintas. Luego después, a mí prácticamente pues, es la mujer. He visto que ahora todo mi entorno artístico se mueve alrededor de la mujer. Burlesco, un poco cachondo, un poco erótico, entonces, pero siempre en torno a la mujer. Y no sé, y ahora me encuentro muy a gusto en cuanto a eso. Como antes de comenzar a pintar, es decir, se nace y se vive siempre en unos sitios. Yo soy de, aunque no nací allí, pero al poco tiempo me trasladé allí con mi familia, me trasladaron mis padres allí. Me crié en la cuenca minera en San Melangreo. Y bueno, pues tuve una infancia pues como la que tenían todas las infancias, un poco golfa y divertida y deliciosa. Yo tengo un recuerdo muy grato de mi infancia y ninguna frustración de ella. Empecé a estudiar en el instituto. Eso sucede muchísimo con los... Se sucede mucho con los pintores y los artistas, parece ser malos estudiantes. Y bueno, un pésimo estudiante y no podía seguir. Y entonces yo entré a trabajar en una empresa minera, donde trabajaba mi padre en topografía, y a los 14 años, hasta los 18. En ese periodo de tiempo, quizá también un poco por escapismo, por la vocación que uno tenía, yo de niño dibujaba pues como todos los niños dibujan, ¿no? A mí me había seguido más me había durado más la pasión por el dibujo. Y entonces esto se convierte en que, bueno, es decir, yo empiezo a soñar, empiezo a delirar, empiezo a proyectar mis sueños, es decir, hacia el mundo de la pintura, hacia la vida de los artistas. Mis ídolos de la época como personas y como artistas pues eran Van Gogh, Gauguin, historias épicas, personajes maravillosos. Y entonces, es decir, ya es llega un momento en que verdaderamente pues, tengo que venir a estudiar pintura a Madrid, porque allí en el ambiente pues, del pueblo no era el sitio más ideal, aunque yo empiezo a pintar allí, hago una exposición allí primera,
muy joven, con 17 o 18 años. Me vengo a Madrid, no puedo, vamos, no ingreso en Bellas Artes, entonces tengo una formación autodidacta. Tuve la enorme suerte de relacionarme siempre pues, con pintores mayores que yo y con intelectuales mayores que yo, y que me aceptaban cariñosamente y que gracias a ellos pues, yo he aprendido montones de cosas. Úrculo el pintor de desnudos, Úrculo el pintor erótico, Úrculo el pornógrafo, Úrculo no sé qué. Lo cierto es que a mí lo que me interesa, me engancho con el desnudo, porque me parece que decir que el desnudo, por ejemplo, en la pintura española, pues no hay apenas nada. Esto es en principio la idea que me motiva. Pero claro, después del desnudo tengo un periodo, yo lo considero un año de rito, de fertilidad, por otra parte porque es el año que coincide con el nacimiento de mi hijo. Y algo tendrá que ver, en que pinto vacas, es decir, la mujer es sustituida de alguna manera como diosa, porque mi intención secreta a la hora de pintarla bajo las formas múltiples que tiene hoy día, que siempre es la imagen de la divinidad, la madre, la diosa, la fertilidad, la tierra. Entonces aparece la vaca. Estoy un año pintando vacas y hace 3 años, pues tengo 2 años de pintura que también he sustituido, es decir, tanto el desnudo como la vaca, por manzanas, peras, no en los bodegones. Entonces, claro, como las conclusiones en la pintura, en el arte y en la vida, en realidad, en cualquier motivación de la vida, las explicaciones siempre suceden a posteriori, nunca ni antes ni en el momento en que están sucediendo. Siempre te tienes que explicar las cosas después. Y que bueno, que decir que tampoco se pinta libremente lo que uno quiere, sino que decir que se pinta inevitablemente aquello que no queda más remedio que pintar. Porque yo pinto estas cosas porque no sé pintar otras. No puedo pintar otras o no siento otras. La playa de Toró debe su nombre a Thor, dios nórdico de la guerra. Hasta aquí llegaron los piratas vikingos, las legiones romanas, los pilotos nazis. Estas rocas parecen olivos torturados y afilados cuchillos. Es como si el pedernal de los primeros guerreros hubiera quedado carbonizado por una hecatombe nuclear. Es como si los pinceles de Goya hubieran quedado atrapados de cara al cielo, como una permanente denuncia, como un exabrupto a la estúpida condición humana. No me extrañaría, ¿no?, que un día apareciera de nuevo el coloso de Goya y utilizara estas rocas de Toró como mondadientes. Desde aquí es posible todo. Incluso que mi abuela se asomara y ya no viera el mundo.